ni los discípulos que escucharon, ha resucitado. Nuestro Señor y Maestro ha resucitado. Ese es el fundamento del cristianismo. No hay otro milagro más grande en la historia que se haya registrado, tan importante como la resurrección. Muchos han resucitado, algunos, dos, y cuentan lo que ha sucedido allá. Pero no vinieron a salvar a nadie, solo su testimonio. Pero Cristo resucitó y resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. Ese fue el propósito, y ese es el propósito de la resurrección. No fue así por así, ya estaba en el propósito de Dios. Así que en esta mañana quiero que hablemos acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para hacer un combo, ¿verdad? Porque muchos de los que están aquí no vinieron el viernes, así es de que no se lo van a perder de todas maneras, porque les vamos a incluir las tres partes. Amén. Que vamos a orar. Padre Dios amado, gracias por este momento tan importante, cuando todo el pueblo de Dios en toda la faz de la tierra que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, celebramos este día tan grande y tan especial para todo el cristianismo, porque Él vive, nosotros vivimos también. Y Señor, te damos gracias, los de la iglesia local y las personas que se han unido con nosotros, pero que también son de la misma fe. Señor, nos hemos reunido para celebrar este día, porque es digno de celebrar. El mundo celebra otras victorias, nosotros celebramos la victoria más grande que la humanidad haya tenido, porque sin ella no tuviéramos esperanza de vida eterna. Así es de que, Señor, gracias, diga conmigo, gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un fuertísimo aplauso al Señor. Quiero, antes de empezar, anunciarles a los niños de 5 años en adelante, que vayan al cuarto de oración, prayer room, de 5 a 12. Ok, ahí ellos, los maestros tienen algo especial para estos niños. Yo creo que se me adelantaron, ¿no? Porque no veo que nadie se ponga de pie. Solo los niños de 20, 50 años se están poniendo de pie. Ok, no, ustedes se quedan acá. Ok, ustedes son los niños más especiales. Muy bien, y entonces al final vamos a orar por la hermana Cecilia. No se olvide avisarle a la hermana Cecilia que corra, que deje la tienda ya cerrada y se viene para acá, hermana Cecilia. Ella me está escuchando. Y entonces, y también vamos a orar por un joven llamado Wilber, que tuvo un accidente y le quedó un coágulo de sangre en el cerebro y estaba en coma, pero hoy abrió los ojos. Y entonces, pero lo están operando, precisamente en estos momentos lo están operando, y vamos a orar por él para que los doctores, Dios les dé sabiduría y la mano de Dios sobre todo sea la que haga la cirugía y lo sane. Vamos a orar en ese momento. Levante sus manos y oremos por ese joven. Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, de que tú eres el maestro y el dueño de nuestras vidas y el soberano también. Y creemos que también eres el sanador de nuestros cuerpos enfermos, dolientes. Y Señor, te pedimos que hagas un milagro grande, que mientras está siendo operado este joven, tú pongas tu mano de sanidad sobre él.
Señor, además que los médicos están operándolo, sé tú el que esté ahí presente. Y sé tú el que está con su madre que está en esta mañana con nosotros presente. Dale a ella, Señor, la paz tuya. Que ella pueda confiar en ti y que tú le des ese milagro que te está pidiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tenemos aquí visitas? Me parece que sí, ¿verdad? Si alguien vino de otro estado o hay alguien de otro estado. Muy bien, bienvenida, Dios le bendiga, bienvenido, Dios le bendiga. Aquí tenemos dos más, bienvenidos. ¿Los demás son de casa? Son de casa, pero no de mi casa, ¿verdad? Son de casa, pero no de mi casa. Y entonces, bienvenidos. ¿De otra denominación? ¿Hay alguien de otra denominación aquí? Pentecostal. ¿No? ¿Solo bautistas? Solo los bautizados, ¿verdad? Y si hay algunos que no son bautizados, los bautizamos aquí. ¿Sabían ustedes que aquí tenemos un baptisterio? Está en secreto. Pero a la hora de bautizarse es en público. Ok, vamos a entrar entonces en el mensaje y gloria a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en nuestras vidas. Y bendiciones a todos los hermanos que están presentes, a sus familias. Y aquí entonces ya oramos, ahora empezamos. Hablaremos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Primero, podemos decir que la resurrección de Cristo no se habría dado si no hubiera muerto. No hay resurrección sin muerte. Su muerte fue necesaria para que Él resucitara. Y tampoco solo su muerte sin la resurrección hubiera valido algo. No valía nada. Y sin su muerte, la cruz no serviría para nada. Sin resurrección no habría esperanza de vida eterna. Así de que tanto la muerte como la resurrección de Cristo se complementan. Gracias a Dios que Cristo murió. Amén. Y el viernes estábamos hablando que en esa muerte Él fue nuestro sustituto. Usted y yo merecíamos esa muerte, pero Él tomó nuestro lugar. Pero no se quedó ahí porque resucitó. Y al resucitar nos ha dado esperanza de vida eterna. Aleluya. Tanto la muerte de Cristo como la resurrección fueron importantes, tan importantes que Dios de muchos siglos antes que naciera Cristo anunciaba en eventos especiales y aún en historias como la de Abraham e Isaac y el cruce del Mar Rojo y la historia de Jonás que fue tragado por un pez grande. Son historias reales que sucedieron, pero que esas también sus lecciones nos dan como una imagen de lo que había de suceder cuando Cristo viniera. Apuntaban a la persona de Jesucristo, apuntaban a ese Hijo amado del Padre Celestial que sería crucificado, que tendría que padecer y que después se iba a levantar. Todo fueron historias reales, pero aún en ellas fueron mencionados los padecimientos de Cristo, su muerte, su tumba y su resurrección. En preparación de que vendría ese Cristo y traería una palabra de esperanza al mundo entero, incluyéndonos a nosotros siglos después. Primero, hablemos acerca del ofrecimiento de Isaac en sacrificio por Abraham, su padre, y su liberación
representan la muerte, la tumba de Cristo y la resurrección. Génesis capítulo 22, por favor. Génesis 22, del 1 al 4 para empezar. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Que uno de nosotros hubiera hecho eso? Sí, Dios, con mucho gusto te voy a dar a mi hijo. Y no solamente dárselo, lo iba a matar. ¿Qué haría usted? Pensemos en eso. Y le dice: sí, tranquilo, yo voy. Soy tu hijo, soy tu siervo. Y entonces dice: y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo. Por supuesto, no iba a sacrificar los siervos. Dios no quería los siervos, quería a su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. ¿Cuántos están en el lugar que Dios les ha dicho que estén? Es una pregunta que debemos de hacernos en este día. Dios nos manda ciertas cosas que hagamos, sencillas, claras, de obedecer, y nosotros nos hacemos, como decimos en guatemalteco, los locos. Nos hacemos los locos. No entiendo, Señor, no oigo. Mi esposa a veces me habla y me dice tal y tal cosa: no te oigo, no te oigo. Y entonces, pero algunas de esas veces, algunas personas dicen eso porque no quieren oír. No oímos lo que no queremos oír, lo que no queremos obedecer. Y a veces a Dios le decimos eso, tenemos esa actitud. Es que no entiendo. Había un hombre de una persona que nosotros queremos mucho y le hablaba a su hermano, ella le hablaba a su hermana del evangelio y le decía: hermana mía, no te entiendo. No te entiendo, por años. Y le decía, ella se irritaba, le decía: ¿qué es lo que no entiendes? Y un día le dijeron en el hospital, el doctor le dijo: te vas a morir pronto. Y le dice: hermana mía, ven a hablarme de la palabra. Y cuando le estaba hablando, le decía: ahora sí entiendo. Sí, a veces el Señor nos tiene que llevar por unos lugares donde sí tenemos que entender ahora sí o ahora sí, ¿verdad? Y entonces es cuando, gracias a Dios que le dio esa oportunidad, ¿verdad? Porque hay a otros que no. Tienen que decirle al Señor: yo oí el evangelio, sí, mi hermana era cristiana, pero eso no va a valer de nada. Somos nosotros los que tenemos que personalmente responderle a Dios. Amén. Y entonces dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Qué interesante, ¿no es cierto? Que al tercer día, diga conmigo, al tercer día, alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Muy interesante, porque aquí vemos que Dios le pide a Abraham lo que Dios le había dado y que él mismo le había prometido. Sara era estéril y Abraham ya estaba viejo. Imagínense usted, una mujer de 90 años, ¿cuándo? Y Dios le dice: te voy a dar un hijo. Y él tenía fe y le creía a Dios, pero llegaba momentos en que se frustraba. Y un día le dice la esposa: mira, ¿por qué no te llegas a mi sierva y que ella te dé un hijo mío? Así lo hacían antes algunos.
Pero Dios quería sacar descendencia de Sara. ¿Y por qué? Porque Él se quería dar a conocer de que Dios es un Dios de los imposibles. ¿Cuántos de los que están aquí no hablemos de no dar a luz, sino de otras cosas que son imposibles que se puedan dar en nuestra vida? Dios quiere que tú le confíes a Él, que Él puede hacerlo todo. Él ha hecho el cielo, la tierra y todo lo que existe. ¿Cómo no puede hacer una cosa pequeña que tú le llamas enorme y grande? Para Dios es fácil. Es solamente de confiarle a Él con todo nuestro corazón. Aleluya y amén. Y también vemos que Abraham no niega en darle a su hijo. Oh, ya me lo diste y ahora ¿qué? ¿Me lo pides? ¿Qué cosa, no? Uno se pone a pensar y a razonar con Dios, pero Abraham era un hombre, por eso Él es el Padre de nuestra fe. Es un ejemplo a seguir. Dios le da a su único hijo y Dios le había prometido que la descendencia de Él sería como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y ahora que iba a quedar sin hijo. ¿Qué pasó, Dios? Si hubiera sido uno de nosotros, nos peleamos con Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los que están aquí se hubieran peleado con Dios? Los demás son muy espirituales. Es cierto, pero Abraham no, él no le negó su hijo. Y esto es símbolo del amor que Dios el Padre tuvo por nosotros. Que Él amó tanto al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay alguien que no conoce al Señor, si hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador, este es su día. Día de resurrección, el mejor día para conocer a Cristo. Y en esta iglesia amada, amén. Si usted no conoce a Cristo, hoy es el día. ¿Sabe? Lo que usted tiene que entender es de que Dios le amó más a usted que al mismo Jesucristo, su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo dio en sacrificio para que usted sea salvo. Eso es amor. Yo si amo tanto a mi hijo, no lo voy a entregar para que lo maten. ¿Sí? ¿Cuántos razonan eso? Pero esto es incomprensible lo que Dios hizo. Por eso es que es un Dios de los imposibles, que lo hace todo posible. Bendito sea su santo nombre. El tiempo de 3 días, en 22:4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ver el lugar de lejos era el monte de Moria. Y hermanos, ese era el lugar donde Isaac iba a ser sacrificado. Y ese mismo monte fue cuando Cristo, más de 400 años, 1400 años después, vino a morir y ser crucificado por cada uno de nosotros. ¿No les parece como una casualidad o una coincidencia? No, es que Dios tenía ya planeado todo. Allí donde Isaac fue perdonado, allí murió su Salvador y Señor Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Qué bendición tan grande. El tercer día, ¿cuál es el tercer día? Es lo que celebramos hoy. Dice que alzó Abraham su vista al tercer día de viaje que tenía desde su casa hasta llegar al monte. Es el tercer día, ese tercer día que puso la estampa a la vida de cada uno de nosotros, quitándonos el sello de la muerte y poniendo el sello del Espíritu Santo y de vida eterna en Cristo Jesús. 22:5 al 10.
Ahí habla acerca de la leña, del fuego, del cuchillo, el muchacho siendo colocado en el altar del sacrificio, el padre ofreciéndolo. Leámoslo un poquito, por favor. Me gusta leer la Biblia y así predicar porque es más fácil predicar de la Biblia. Y entonces dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y volveremos. Mire, qué fe tan grande. Dios le había pedido que le diera a su hijo, lo iba a sacrificar. Y después le dice a sus siervos, quédense aquí, vamos a ir a adorar con mi hijo y después vamos a volver. ¿Lo está leyendo conmigo? Iremos y volveremos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios iba a hacer un milagro grande. Eso es lo que estaba esperando Abraham, que Dios interviniera en aquel sacrificio. Y sabe una cosa, eso es lo que sucede con los creyentes que están esperando algo de alguien más humano, pero esperemos algo grande, sobrenatural, de quien lo puede todo, porque Él es todopoderoso. Y Él fue el que hizo algo, el que intervino en esta situación. Y entonces seguimos leyendo, y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano, dice, fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y yo habría hecho lo mismo, y dijo, Padre mío. Y Abraham le respondió, heme aquí, mi hijo. Yo creo que de aquí sacaron mi hijo, ¿no? Dice, mi hijo, ¿verdad? Y entonces lo unieron, dice, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No habría hecho usted esa pregunta? ¿Qué pasó, papi? ¿Dónde está lo que tienes debajo de la manga? Dime, cuenta, comparte. Pero mire lo que contestó Abraham. Y respondió en el 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, bendito sea el nombre del Señor. Él sabía, estaba completamente seguro que Dios iba a hacer un milagro grande. Y entonces, y cuando llegaron al lugar, había dicho, dice, edificó ahí Abraham el altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ya cuando lo ató ahí, ¿ustedes creen que Isaac seguía pensando lo mismo? Wow. Y aquí no se sabe si dijo algo o no. O si gritó y le dijo, Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? Pero dice que fue Isaac el tipo de Cristo que no abrió su boca. Enmudeció, dice el profeta, y no abrió su boca. Jesús es el ejemplo de los ejemplos, de dar voluntariamente su hijo por ti. Tú que estás quizá a la fuerza aquí en la iglesia hoy, que te trajeron tus padres o te trajo la esposa o el esposo y quizá viniste por compromiso. ¿Sabes qué? Viniste para escuchar esta palabra. Si tú no la aceptas, no la recibes, no tienes excusa delante de Dios. Pero este día te digo la verdad, tu salvación está en Cristo. Tu escape está en Cristo. Tu seguridad está en Cristo. El seguro de vida tuyo está en Cristo. Conocemos el seguro de vida que tú pagas y estás protegiendo tu vida, pero lo que está protegiendo es tu muerte. Porque al que proteges es el que se queda, el que hereda. Pero tú te mueres, te mueres. Así es, ¿no? ¿Sabían ustedes eso? Pero en Cristo nos aseguramos
de vida eterna. Porque el que está en Cristo tiene la vida. Aleluya. Y entonces dice, y extendió el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Lo hubiera matado usted? ¿Verdad que no? Señor, tú estás bromeando, ¿verdad? ¿Es una broma, Señor? Escúchame, ¿dónde estás? Ninguna voz. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Qué descanso, ¿no? Y el muchacho quizás estaba llorando y en ese momento dio gloria a Dios. Y dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Mire si Dios no provee las cosas. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amigo mío, y eso fue lo que Cristo, más bien dicho, el Padre de Jesucristo hizo. Tú estás condenado a muerte. ¿Y sabes lo que hizo el Padre? Tomar a su hijo y lo puso en tu lugar. Y ahora tú tienes esperanza de vida eterna. Pero tienes que aceptarlo, tienes que creer, tienes que obedecer, tienes que entregarte a Él. No hay otro camino, solo hay un camino, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Bendito sea su santo nombre. Y entonces aquí vemos que el tiempo de 3 días era el tercer día, simbolizaba el tercer día. Y estos momentos en los cuales se estaba para sacrificar a su hijo es lo mismo que Jesús pasó. Lo que Dios estaba dando a su hijo, las palabras más elocuentes e inspiradas para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo a través de Abraham, fue cuando el hijo Isaac le pregunta, tenemos aquí todo, la leña, el fuego, el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Y Dios le puso eso en su corazón. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Yo quiero decirles una cosa, yo ya tengo mi cordero. ¿Tienes tú tu cordero? Yo ya tengo mi cordero. Ya murió Cristo por mí. ¿Ya lo tienes tú? Algunos están dudando o no entienden. Como el hermano de esta persona no entendía. Pero te lo repito para que se te entre en tu cabeza y no tengas excusa delante de Dios. Ya Dios proveyó un cordero para ti, pero tienes que recibirlo. Ahora del 10 al 14, leámoslo nuevamente, 10 al 14, dice, y extendió Abraham y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces, no le hagas daño al muchacho. El ángel hablando, diciéndole, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Entonces aquí Abraham escuchó esa voz y su fe fue premiada, porque ahí vemos que su hijo que se le había prometido, Dios lo iba a premiar dándole descendencia a él, lo cual nosotros somos parte de esa descendencia, no por biológicamente, pero por la fe,
nosotros somos hijos de Abraham. Isaac hubiera, le voy a decir algo tremendo ahorita. Si Isaac hubiera muerto, si hubiera sido sacrificado, créame, nosotros también deberíamos de ser crucificados. Pero Dios era un Dios que no aceptaba sacrificios de humanos. Moloc, el dios Moloc, Baal y todos esos dioses aceptaban sacrificios de humanos. Y por eso Dios prohibía eso en el pueblo de Dios. Solo en este caso, Él exigió el sacrificio de este muchacho, que no lo aceptó porque sabía lo que estaba haciendo. Y lo que Él quería darle a entender de que en el futuro Él iba a sacrificar a alguien para toda la humanidad, para que nadie más siga sacrificando humanos, ni corderos, ni gallinas, ni chumpes, ni gallos, sino Cristo Jesús ya dio lo suficiente para que nosotros seamos perdonados, alcanzados, limpiados, santificados y glorificados. Si Isaac no murió, porque Dios puso un sustituto, un carnero, mucho más nosotros, hermanos. Dios no nos puso un carnero o un cordero animal, nos dio el Cordero divino, Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no se limita a redimir a una persona, pero alcanzó a todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, y aquí termino con este segundo que puede llevarme un par de horas. No le crea al pastor, todo lo que le dice el pastor, no lo crea, ¿ok? En broma nada más. El cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel representaba el bautismo cristiano, la muerte, la tumba y la resurrección del cristiano y también de Cristo. En 1 Corintios 10 del 1 al 2 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Están conmigo? Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Dice bautizados en la nube y en el mar. Esto es algo simbólico. Y entonces el cruce del Mar Rojo, hermanos, en el capítulo 14 de Éxodo, todo el capítulo narra la historia, no lo vamos a leer ahora porque eso les toca a ustedes en sus devocionales, amén. El cruce del Mar Rojo representa la muerte, sepultura y resurrección a la vida o la vida nueva. ¿Por qué? Porque los israelitas, estando a la orilla del Mar Rojo, cuando habían ya salido de Egipto y se encontraban allá a la orilla y estaban en el desierto, y entonces frente a la orilla, antes de cruzar, cuando las tropas numerosas de Faraón se dirigían a donde estaban ellos, porque no querían dejarlos ir de Egipto, eran sus esclavos, y entonces aquello representaba para el pueblo de Israel la muerte. Porque oiga bien, ellos le dijeron a Moisés: no nos trajiste aquí para morir en el desierto. La solución a la vida, es decir, ellos miraban las tropas y ya sentían que los egipcios los iban a matar. Nos trajiste aquí para morir en el desierto. No te lo decíamos, déjanos allá. Allá comíamos cebollitas, allá comíamos muchas cositas ricas y mira, nos has traído acá para morir. Miren, yo creo que en la Biblia no se narra más gente negativa que los israelitas. Pero
Dentro de los cristianos también hay muchos igualitos, siempre quejándose de todo. Si está frío, que está frío; si está caliente, que está caliente; si está tibio, que está tibio. Nos quejamos de la ropa, nos quejamos de aquel que está alto, que está muy alto, que el otro que está muy chaparrito. Hermanos, Dios nos ha dado la vida a todos para que la vivamos en abundancia y que la vivamos en una manera especial, gozándonos con lo que Dios nos ha dado, disfrutar lo que Dios nos ha dado. Hermanos, las cosas que Dios nos ha dado son buenísimas, amén. Hermanos míos, yo voy a cumplir 78 años a propósito, y entonces, no para que me compren nada ni nada por el estilo, pero lo que quiero decirles es de que, hermanos, yo conozco lo que es la vida primitiva, cuando todavía se usaban bueyes para arar, ¿sí? ¿Sí? En el campo, cuando todavía se tomaban las gallinas corriéndolas con un perro y se agarraban y se les retorcía el pescuezo así, y se les cortaba la sangre y se desplumaban. Así se comían, se arreglaban las gallinas en aquel tiempo, ¿sí? Ahora si usted hace eso, lo denuncian y va a la cárcel, ¿sí? Bueno, lo que quiero decirles es de que ahora vivimos en un país donde hay mucha riqueza. Sí, vivimos en apartamentos, ¿sí? Y algunos tienen alfombra, otros tienen piso. Y unos tienen aire acondicionado. Allá casi los ricos hasta el momento tienen aire acondicionado, pero la mayoría de gente pobre no lo tiene. Están viviendo en unos calores terribles, soplándose así. Y vinimos acá y nos quejamos. Demos gracias a Dios que nos trajo a esta tierra. Nos quejamos de la situación financiera y no dejamos de ir a los restaurantes. Algunos a comer, a otros a hartarnos. ¿Sí? Debemos de ser agradecidos a Dios por lo que Dios nos da. ¿Sí? A veces decimos, yo quiero un carro de esos que valen $100,000, porque esta chatarra de 5 años ya me está fallando. No damos gracias a Dios, porque ese carro tiene 4 ruedas y corre a una velocidad que usted nunca podría alcanzarlo. Y le sirve para ir y venir del trabajo todo el tiempo. Debemos de ser altamente agradecidos con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tenían carro allá en su país? Una persona tenía carro allá en su país, 2, 3, 4, 5. ¿Era buen carro? Sin embargo, aquí tienen la familia 2, 3 y hasta 4 carros. Yo me doy cuenta, los vecinos no se ven ricos, pero tienen sus buenos carros. Yo digo, gloria a Dios. Nosotros tenemos buen carro ahí, un Honda, ¿sí? Pero es nuevo también, gloria a Dios. He tenido carros viejos. Cuando vine a este país, el primer carro que compré es de $600. Parecía lancha. Me sentaba y solo la carita la veía y sacaba, viendo. Y cuando la encendía, hacía ¡bum! 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 Y no arrancaba. Cuando lo apagaba, yo me iba y se quedaba. ¡Bum! ¡Bum! No apagaba el bendito carro. Pero daba gracias a Dios porque decía, tengo carro. Y después me dio otro carro el Señor. Y después me dio otro más nuevo. Y después uno del año. ¡Wow! No tenía casa. Sandra y yo no teníamos casa. Vivíamos en una casa bien viejita. Pero gloria a Dios, de ahí salimos para un condominio.
Alguien nos dijo, bueno, vivir en un condominio es lo mismo que vivir acá, y no es cierto. Lo vendimos y compramos una casita, viejita, pero era casita con terreno. Y de ahí Dios nos llevó a otra casa mejor. Dios hizo el milagro que pudimos calificar en chino. Y ahí subió el precio, la vendimos y ahora compramos una nueva allá en el Lake Elsinore. ¡Wow! Es de dar gracias a Dios. Dios nos trajo para bendecirnos. Dios sacó al pueblo de Israel para llevarlos a la tierra que fluía leche y miel. Pero ellos no entendían. Estaban allí entre la muerte y la vida. La muerte era aceptar a los egipcios. La vida era empezar a caminar hacia el mar y el mar tenía que abrirse. Moisés llega y le dice, mira Dios lo que está sucediendo. Y entonces le dice Dios, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué me clamas? Dile al pueblo de Israel que marchen. Y eso hizo, le dijo, marchen. Y le señaló con la vara y el pueblo empieza a marchar. Y las aguas empiezan a retirarse. Porque hermanos míos, cuando Dios habla, da la orden, se hacen, suceden las cosas. Dios ha dicho una cosa en su palabra y eso la cumple. No tenemos que quitarle ni añadirle. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios santifica, salva, sana. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios hay que honrarla. Hay que honrarla con nuestras vidas, con el estilo de vida y con nuestros labios, con nuestras manos. Cuando venimos aquí al templo debemos festejar lo que la palabra de Dios ha dicho. Y entonces empezaron a marchar, se abrieron las aguas y uno puede decir, se formó un freeway. Y sí, en cierto sentido, pero era más ancho que un freeway. Para que pasaran más de 3 millones de personas, yo creo que sí. Y no solo personas, no contamos los burros y las vacas y todo lo que llevaban los israelitas. Tenía que ser un lugar ancho. Y además de eso venían los egipcios con más de 700,000 soldados a atacarlos. Entonces vemos aquí que empiezan a caminar y Dios hace algo. Trae una nube y cubre a los israelitas y los separa de los enemigos. Cuando de día los cubría del sol y de noche se convertía en una columna de luz. Qué precioso, ¿no? No era luz eléctrica, era la luz del Señor. Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros somos la luz porque Él es la luz en nosotros. Y entonces empezaron a caminar y para hacerlo más rápido llegaron al otro lado. Hasta el último burrito pasó. Y entonces al llegar allá las aguas se recogieron y los egipcios que les perseguían murieron, se ahogaron porque las aguas se recogieron. Los egipcios significa el mundo, ¿ok? Cuando nosotros estamos en la orilla del mar, los egipcios allá significa muerte. Cuando los israelitas entran en el mar, significa sepultura, pero en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Pero cuando nosotros salimos al otro lado, significa resurrección. Amén. Cuando Cristo murió, escuche bien, cuando Cristo murió, ¿cierto? Su cuerpo, Él fue sepultado, pero Él no estaba muerto. La Biblia dice que Él fue a predicar a los espíritus encarcelados.
Quiere decir que su cuerpo estaba muerto, pero su espíritu estaba vivo. Y después volvió al tercer día y como quien dice, me voy a poner ahora mi ropa que tenía antes. Se puso el cuerpo que tenía antes. Y abrió esa piedra pesada que había allí, que pesaba toneladas. Y cuando las mujeres, yo les digo las Marías, llegaron y el ángel les dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Ve y díganle a los apóstoles y vayan a Galilea y ahí se van a reunir porque Él va delante de ellos. Cuando estas mujeres llegaron, los discípulos estaban tristes, angustiados, no creían ni en la luz eléctrica. Así pasa cuando nos alejamos de Dios, sin gozo, sin libertad, todo falla, ¿sí? Y como dice alguien, hasta en los días malos, hasta los perros lo orinan. Así se siente uno cuando se ha alejado de Cristo. Y uno mismo dice, todo me va mal. Pero es porque uno se aleja de Dios. ¿Sí? Empieza a darle lugar a la duda. Y al darle lugar a la duda, desobedece a Dios. Y la desobediencia de Dios entra ahí el pecado. Y empieza a tomar los viejos hábitos. ¿Para qué estar luchando por la vida si todo esto no vale nada? No existe Dios, dice alguien. Pero cuando nosotros entramos en ese camino que se abrió en el mar, y la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros entramos en ese camino, amigo mío, hermano mío, si estás claudicando, Cristo es la respuesta. Si estás sufriendo, Cristo es la respuesta. No le des más vueltas. No te pongas a pensar, él dijo, ella dijo, el otro dijo, ¿qué es lo que está pasando? Cristo es la respuesta. Él no te va a fallar. Tú vas a fallar. Siempre estamos diciendo nosotros, aquella tiene la culpa. Pero en realidad todos tenemos la culpa. El único inocente y perfecto es Cristo Jesús. Y solo a través de Él podemos encontrar la solución. Demos el paso a pasar la sepultura y llegará el momento en que lleguemos al final y seremos levantados. La palabra del Señor, miren lo que es en Romanos, y ahí termino, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, escuche bien, somos sepultados juntamente con Él. Diga conmigo, somos sepultados juntamente con Él para muerte y sepultura, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muerte, sepultura y resurrección. Cristo murió, amén. Cristo fue sepultado, amén. Cristo resucitó, amén. Y Cristo vive, ya no volvió a morir. Él
dijo a sus discípulos después de haber resucitado, dando las últimas instrucciones. Y les dice, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que tú estés, Cristo está ahí. Si eres cristiano, ¿sí? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Donde quiera que usted vaya, Cristo está con usted. Ya. No solo en la casa, ¿ok? No se porte como cristiano solamente en la casa, fuera de la casa también. No se comporte como cristiano solamente aquí en el templo. Y al entrar al vehículo ya es un diablito. Sea un ángel, pero no un ángel oscuro, sino un ángel del Señor. Somos ángeles porque ángel significa mensajero, somos mensajeros del Señor. Y mensajero no es solamente uno que habla, es uno que da el mensaje aún a través de la vida de uno. Amén. Con los hijos, los padres con los hijos con los padres, con la demás familia, con los amigos. En tiempo de victoria y en tiempo de derrota, porque los cristianos a veces andamos derrotados, ¿cierto o no es cierto? Pero ahí en la derrota podemos dar testimonio de que nosotros tenemos confianza, que así como Cristo sufrió y fue a la cruz, y Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, así también nosotros, cuando estamos pasando temporadas de muerte, de tristeza, como los discípulos, dice la Biblia, que Él que levantó a Jesucristo de entre los muertos, con ese mismo poder nos levantará a cada uno de nosotros de cualquier circunstancia negativa, de cualquier situación que estemos pasando, que no podamos con ella. Dios nos puede levantar. Y si en este día veniste con esas situaciones, con esos pensamientos, con ese sufrir, Dios te puede hacer un milagro en este día. ¿Sabe que muchos milagros ocurren en este día? Yo tuve la situación 33 años hace. Iba en el carro con mis dos hijos, estaban tiernitos, ahora ya se casaron, ya me hicieron abuelo. Con mi esposa íbamos viajando a la iglesia, el templo antiguo antes de este, y ahí perdí la vista a una velocidad en el freeway como de en aquel tiempo 65. Y le dije a mi esposa, saca las manos, por favor, para los carros. Y ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdí la vista, no sé, no miro. Y ella sacó las manos y yo al cálculo estacioné. Y ahí, hermanos, me quedé. Yo digo que experimenté la muerte, porque ahí yo vi dos ángeles grandes, preciosos. No fueron los de la ambulancia, ok, no. Fueron, antes de la ambulancia vi eso, tuve esa visión, gloria a Dios por eso. Pero quedé mal. Como 4 especialistas me vieron y todos dieron diagnósticos diferentes. Teníamos en ese tiempo un grupo de oración y ellos oraron por mí. Oraron 2 veces. La última vez fue en el templo ese que dejamos allá en el este de Los Ángeles. Como unas 4 horas orando y de ahí declaramos victoria. Y lo que pasa es de que los síntomas seguían. Yo no podía estar parado 20 minutos porque me mareaba y me caía. Perdía el conocimiento. Y entonces, después de que oramos, declaramos victoria y yo dije, ya tenía varios meses de no predicar. Dije, el día de resurrección voy a predicar. Y le dije, Señor, yo quiero que me sanes. Y yo voy a predicar. Y si tú no me sanas ese día, yo pierdo el ministerio.
No puede ser un pastor que pase 20 minutos y aquí caiga y delante de todos ahí, ¿qué harían ustedes? ¿Verdad que no? Entonces, ustedes son muy preciosos y me hubieran aceptado, pero se acercan a mí y oran por mí, ¿verdad? Pobrecito el pastor. Pero, ¿qué pasó? De que me puse a predicar, pero había gente orando. Y allá en Seattle, mi cuñada, le dijeron 7 pastores que estaban orando a la hora que yo estaba predicando. Y me empecé a predicar y a los 20 minutos empecé a sentir mareo. Y dije, Dios mío, no se lo dije a nadie, pero dentro de mi mente yo seguía predicando. Este es el momento. Se termina el ministerio, pero si tú tienes el propósito para que esto siga, haz algo. Dame la sanidad, Señor. Y seguí predicando. Cuando sentí ya había predicado 45 minutos. El Señor me sanó ese día. Me ha sanado tanto que ahora predico 1:30 y 2 horas. Ya terminé, para que no crean que voy a hacer eso. Quiero que pasen aquí al altar. Es un día de resurrección y sería un tiempo hermoso de venir a orar y entregar nuestras vidas. Podría decirles, reconsagrar nuestras vidas ante el Señor. ¿Sí? Y algunos quizás